libro Aprendizajes, Conexiones y Artefactos de Begoña Gros Salvat. Capítulo 1. Educación, complejidad e incertidumbre. Las teorías no son correctas o equivocadamente representaciones de hechos dados, sino versiones o perspectivas a través de las cuales se mira el mundo. La investigación no se inicia como una tabula rasa, sino que el punto de partida es más bien una pre-comprensión o pre-explicación de los hechos en estudio que se considera como preliminar y que debe superarse con la nueva información obtenida durante la investigación. La perspectiva de la complejidad. Como muy bien señala Bunge, el mundo puede ser visto como un agregado de cosas, individualismo, como un bloque sólido, holismo, o como un sistema de sistemas, sistemismo. En consecuencia, nuestras acciones sobre el entorno pueden ser vistas también de cualquiera de los tres modos: el individuo contra el mundo contra el individuo, o el individuo interactuando con su entorno. Bunge, 2004. Nuestra preocupación fundamental es el estudio de la interacción que surge entre los sujetos y los objetos tecnológicos en este caso, en un contexto determinado. Por este motivo adoptaremos un modelo sistemático. Los modelos sistemáticos no siempre han sido bien aceptados y en realidad todavía están muy poco incorporados a la realidad de la investigación educativa y al propio pensamiento pedagógico. Buena muestra de ello la podemos tomar de unas múltiples afirmaciones explicativas de los problemas pedagógicos actuales. La complejidad expresa que lo que se conoce no se comprende de un sistema, pese a un fondo de conocimiento global que nos hace reconocer y dar nombre a ese sistema. La complejidad implica que tenga al mismo tiempo una percepción global con otra de que no se domina el sistema en todos sus detalles. En el lenguaje cotidiano muchas veces utilizamos los términos complejidad y complicación como si fueran sinónimos, pero no hay que confundirlos. La complicación supone conocimiento y se afirma desde la posibilidad de un control externo. Aguado, 2003, dice: la ciencia positiva no habla de complejidad, sino de complicación. El enfoque de sistemas complejos propone una visión diferente del todo, donde la organización es más que la suma de las partes y constituye un proceso en el que aparecen cualidades emergentes, surgidas específicamente de la organización del todo, con capacidad para retroactuar sobre las partes. La sociedad informacional. Durante la década de 1970 se produce un importante cambio social. La sociedad industrial en la que habíamos vivido, preocupada por transformar la materia prima en objetos manufacturados, pierde su protagonismo en favor de los procesos de creación y de tratamiento de la información. La materia prima por excelencia es ahora la información misma. Trabajamos sobre ella para producir más información o para hacer más rápidos o más eficaces los sistemas de producción y las tecnologías mismas del procesamiento de la información. La tecnología es una dimensión fundamental del cambio social. Las sociedades evolucionan y se transforman a través de una compleja interacción de factores sociales, culturales, económicos, políticos y tecnológicos. La tecnología se desarrolla y se difunde de una determinada sociedad y modela la forma muy importante la estructura social. Siguiendo a Castells, 1997, el informacionalismo es el paradigma tecnológico que sustituye al industrialismo como matriz dominante de las sociedades del siglo XXI. El informacionalismo se considera un paradigma tecnológico dado que se refiere a la tecnología y no a la organización social ni a las instituciones. Sin embargo, como afirma Castells, ofrece la base para cierto tipo de estructura social a la que denomina sociedad red. En este sitio, sin el informacionalismo no podría existir la sociedad red, si bien esta nueva estructura social no es producida de forma directa por este, sino que es un proceso más amplio de evolución social directamente relacionada con la generación de información.
Aprender en la universidad. La realidad actual muestra que las universidades se van interesando crecientemente por la calidad de la conciencia y por la formación de sus profesores. Esto tiene que ver con el hecho de que las realizaciones entre la sociedad, la cultura y la universidad han ido cambiando a lo largo de los últimos años. La sociedad moderna delega en la educación superior la tarea de desarrollar en los estudiantes las habilidades que les permitan actuar de manera eficaz en la sociedad. La sociedad establece su propia definición de conocimiento e impone y determina las formas de conocimiento que desea. Es la misma universidad la que se está transformando como un lugar que, mediante la organización del conocimiento y la investigación en ámbitos disciplinares, cosa que siempre ha hecho, está empezando a entender y valorar la formación de los estudiantes como un recorrido suficiente por ese conocimiento, de cara a acrecentar sus competencias. El espacio formativo también posee una mayor flexibilidad. El acceso a los cursos en red permite abaratar costes y facilita que los propios trabajadores puedan formarse en su lugar. Aunque mantienen los cursos de larga duración, cada vez con más frecuentes las demandas de cursos mucho más específicos que ayudan a adquirir un conocimiento muy preciso. La primera teoría elaborada sobre el aprendizaje se la debemos a Platón, quien al exponer el mito de la caverna formuló su visión sobre cómo se produce el conocimiento. Para Platón, el conocimiento es siempre la sombra, el reflejo de unas ideas que constituyen nuestra racionalidad. De esta forma, según el planteamiento platónico, el aprendizaje tiene una función muy limitada. En realidad, más que aprender, lo que podemos hacer es reflexionar y usar la razón para descubrir esos conocimientos innatos que están dentro de nosotros. Aristóteles fue el primero en formular que el aprendizaje se produce por efecto de asociaciones, en los mismos tiempos o espacios entre cosas o ideas. Aprendemos mediante leyes de la asociación que Aristóteles formuló a través de los efectos, contigüidad, la similitud y el contraste. El conocimiento es así una copia en nuestra mente que corresponde a la realidad. Las teorías del procesamiento de la información también se fundamentan en principios asociativos. Su visión del conocimiento es diferente al planteamiento empirista, ya que considera el aprendizaje como un proceso interno que tiene lugar en la mente del sujeto. Los diferentes planteamientos teóricos descritos se centran en diversos niveles de análisis en una misma realidad. Como muy bien señala Morán, en 1994, la mente humana es un sistema complejo que podría ser analizado desde distintos niveles, cada uno con propiedades emergentes a partir de los anteriores. Siguiendo esta idea, Pozo en el 2012 establece 4 planos diferentes de análisis. El primero es la conexión entre unidades de información. El aprendizaje implica adquirir nuevas pautas de activación conjunta o de conexión entre redes neuronales para formar redes. El conocimiento está distribuido entre esas múltiples unidades activas simultáneamente o en paralelo, de forma que aprender implicaría modificar la conexión entre esas unidades o la organización de las redes neuronales. El segundo punto sería la adquisición y el cambio de representaciones. La conexión entre esas unidades de información genera representaciones del mundo, que son con las que la mente humana manipula y trabaja para ejecutar sus tareas. Estas representaciones se observarían y organizarían en un almacén de memoria más o menos permanente. El tercer punto es la conciencia reflexiva. La mente humana es capaz de modificarse a partir de la reflexión sobre la propia cognición, el pensamiento sobre el pensamiento, lo que llamamos metacognición. Cuarto, es la construcción social del conocimiento. El aprendizaje se produce entre personas. Los formatos de la interacción social son los que originan los cambios observables en todos estos niveles.
El socioconstructivismo considera que hay que analizar el proceso mediante el que se construye el conocimiento más que los procesos internos del sujeto. La aportación sustancial del enfoque sociocultural, como lo dice Pozo en el 2002, estaría vinculada más al diseño de condiciones prácticas para el aprendizaje que al estudio de los procesos mediante los que tiene lugar. La mayoría de las teorías sobre el aprendizaje se basan en descripciones de carácter muy abstracto y general, lo que dificulta su concreción y aplicación. De familia del constructivismo. Existen múltiples polémicas y controversias entre la perspectiva cognitiva y la constructivista. Sin embargo, consideramos que son dos formas de ver una realidad, que aunque se presentan como traspuestas, no dejan de ser miradas incompletas basadas en supuestos que en ambos casos siguen siendo discutibles. El conocimiento es construido, no transmitido. Cada persona construye sus propias representaciones y modelos del mundo a partir de la propia experiencia. La construcción del conocimiento es un proceso natural. Por ello, los constructivistas consideran que el conocimiento no puede ser transmitido por el profesor al estudiante. El profesor puede ayudar al estudiante a aprender, pero la enseñanza no es posible. Como dice Claston, se puede llevar a un caballo a la fuente del conocimiento, pero no se le puede obligar a beber. Aprendizaje colaborativo mediado. La relación entre la tecnología y el aprendizaje y la colaboración constituyen la parte central. En primer lugar, definiremos los componentes fundamentales del aprendizaje colaborativo mediado y nos centraremos en el diseño de las herramientas tecnológicas creadas con el objeto de apoyar la construcción del conocimiento. Veamos las características del aprendizaje colaborativo mediado. El aprendizaje colaborativo no necesita de un soporte tecnológico para desarrollarse. Sin embargo, nos interesa especialmente el papel que la tecnología puede aportar como artefacto mediador, ya que consideramos que una parte importante de la sociedad del conocimiento se basa precisamente en los procesos generados a través de la interacción entre las personas y las informaciones mediante las TICs. La corta historia del aprendizaje colaborativo mediado muestra que hay diferentes interpretaciones y significados de esta expresión. Por ejemplo, Kosman, en 1994, sugiere que debemos fijarnos sobre todo en la relación entre la tecnología, la colaboración y el aprendizaje. T.J. Board, en 1999, resalta la importancia del elemento de colaboración y lo distingue del trabajo en cooperación. En términos generales, el aprendizaje colaborativo mediado está centrado en el estudio sobre la manera en que la tecnología informática puede mejorar la interacción entre iguales y el trabajo en grupo para facilitar el hecho de compartir y distribuir el conocimiento y la experiencia entre los miembros de la comunidad de aprendizaje. FL3 es un ambiente de aprendizaje basado en la web. Está diseñado para apoyar a los alumnos y el grupo de trabajo centrado en la creación y el desarrollo de las expresiones del conocimiento, es decir, artefactos de conocimiento. FL3 en la construcción del conocimiento plantea grupos de herramientas que puedan llevar a cabo diálogos de construcción del conocimiento, construcción de teorías y debates mediante el almacenamiento de sus pensamientos en una base de datos compartida. La construcción colaborativa de conocimiento necesariamente necesita imágenes, texto, audio y video para que el grupo de estudio pueda trabajar en conjunto con cualquiera de estos artefactos digitales con solo subir o descargar archivos. Otro software es el sistema BSCW, significa soporte básico para el trabajo cooperativo. Este es un espacio de trabajo compartido, una aplicación general que puede ser usada para almacenar documentos u otros objetos que traten sobre un proyecto o sobre un grupo de trabajo en particular. Ha sido desarrollado hace 5 años con la finalidad de transformar la red de Internet en un almacén de información pasivo con la intención de desarrollar un medio de cooperación activo. BSCW
SCW es una aplicación que combina la navegación y la información con rasgos sofisticados de publicación virtual de documentos, actualización de los mismos y administración del grupo de usuarios que accede a ellos con la intención de aportar un conjunto de rasgos que reflejen aún más la información colaborativa y compartida, usando para ello un estándar de la red como lo son los navegadores. Desde que la tecnología web ha apoyado la cooperación, principalmente asincrónica, las personas se comunican y cooperan al mismo tiempo desde puntos diferentes y distantes. Esto hace que se produzcan las condiciones ideales para construir espacios virtuales, construyendo los llamados almacenes de información, para grupos de usuarios donde depositan cualquier información con la intención de desarrollar correctamente su trabajo. El aprendizaje cooperativo es mucho más que simplemente hacer que los estudiantes trabajen en grupo. Los profesores que tratan el trabajo en grupo sin la construcción de los elementos principales del aprendizaje cooperativo suelen tener experiencias que van en alguna parte entre la decepción y la... Aprendizaje colaborativo mediado en la práctica. El aprendizaje colaborativo supone un reto que tiene que ver con cambios que afectan de forma sistemática a diversos elementos. El reto no está en la tecnología, sino en el cambio necesario de concepción sobre el aprendizaje y la educación que precisa la sociedad de la información. ALA 2001 nos habla de cambios en 4 tipos de infraestructura. Primero, técnicas. Profesores, estudiantes y otros participantes precisan acceso a la tecnología en su trabajo diario y competencias para poder manejarlas. 2. Pedagógicas. Deben generarse modelos pedagógicos que incorporen de manera eficaz el uso de la tecnología para la producción colaborativa del conocimiento. 3. Sociales. Las nuevas tecnologías deberían estar integradas en el proceso educativo y ser invisibles. 4. Epistemológicas. Es preciso que los profesores, estudiantes y otro participante cambien la forma de entender el conocimiento. La elección del software. La selección del software es un elemento fundamental en la práctica educativa. Debemos analizar qué tipo de prestaciones precisamos, ya que estas van a depender del enfoque pedagógico específico, el tipo de metodología que pensamos utilizar, la de los participantes, el papel del profesor y el contexto en que será utilizado. Es importante que el software tenga un nivel técnico que se adecue a las necesidades del trabajo colaborativo, que sea fácil de mantener y de instalar, que sea versátil para poder utilizarse en diversas situaciones. Por ejemplo, FLE3 es un ambiente de aprendizaje basado en la red. Específicamente, es un software para un servidor que permite implementar procesos de aprendizaje colaborativo con apoyo de la computadora. El software de soporte para el aprendizaje colaborativo debe, primero, facilitar un diseño flexible. Segundo, apoyar la construcción colaborativa del conocimiento. Tercero, facilitar la gestión flexible del conocimiento. Cuarto, incorporar estrategias de andamiaje. Quinto, facilitar la evaluación del proceso. Métodos para el trabajo colaborativo. Uno de los principales retos del aprendizaje colaborativo mediado es desarrollar la práctica educativa a través de tareas auténticas que favorezcan el acercamiento de los estudiantes a situaciones complejas y faciliten la evolución de las competencias para poder enfrentarse a problemas multidimensionales. Hablamos de aprendizaje genuino y auténtico. Metodologías de trabajo. Perspectiva de la participación. Aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en proyectos. Se enfatizan los métodos centrados en la solución de problemas, casos y proyectos. Perspectiva de la construcción colaborativa del conocimiento. Cuestionamiento progresivo, indagación, investigación práctica. Más centrada en el proceso investigador a partir de problemas, cuestiones o hipótesis de trabajo. El papel del profesor. Es necesario que el profesor actúe como facilitador para lograr un trabajo colaborativo. Durante el curso es importante guiar a los alumnos y estimularlos para que pregunten.